Muchas gracias, José Ramón, por la intervención. Hemos visto ya un poco que podemos pasar, ¿no?, de medir ángulos con el transportador y el goniómetro a sistemas un poco más sofisticados. A continuación, os presento a Sisto del Amo, jefe del Servicio de Prevención Mancomunado de Renault, y José Manuel Magide, que es el coordinador de ergonomía del Servicio de Prevención Mancomunado de Renault España. Nos hablarán de la importancia de la ergonomía en la fase de proyecto y también veremos ejemplos prácticos que han implantado en sus puestos de trabajo a nivel de mejoras ergonómicas. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Oficina Territorial, a Roberto, a Cruz por invitarnos a esta jornada, que la verdad que ha sido muy interesante porque creo que hemos tocado todos los elementos y ahora toca cerrar el círculo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en un site industrial? Bueno, es verdad que antes de empezar un poco a ver las diferentes metodologías o herramientas que tenemos en Renault para evaluar los riesgos ergonómicos, sí que me gustaría poner en contexto un poco que es verdad que no tenemos todas las herramientas o que nos gustaría tener nueva legislación que nos ayudara a implementar mejor la ergonomía dentro de los puestos y a poderla limitar. Y por otro lado, también deciros que nosotros tenemos un servicio médico dentro del servicio de prevención propio que nos ayuda, si bien no a catalogarla como enfermedad profesional, porque a lo mejor por el cuadro de enfermedades profesionales no se puede catalogar, sí que nos ayuda a prevenir y a poder anticiparnos de alguna manera a posibles patologías que, aunque no sean 100% aplicables al ámbito laboral, sí que nos permiten ayudar a controlar e intentar reducir la lesión en los trabajadores, ¿vale? Un poco por ponerlo en contexto, porque es verdad que en otros sectores a lo mejor tenéis otras problemáticas y bueno, nosotros tendremos otras que ahora las iréis viendo, pero bueno, para que lo conocierais. Un poco quería poner dentro de este ecosistema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es Renault y de cuántos puestos hablamos? Para que os hagáis una idea. Em, Nosotros en Renault tenemos aquí en Castilla y León, tenemos tres factorías, una en Palencia que tiene identificados unos 450 puestos ergonómicos desde un punto de vista ergonómico de operarios. Hemos quitado aquí toda la parte de oficinas que podríamos hacer otra jornada para el riesgo de oficinas, ¿vale? De puestos de oficina. Hablo de puestos de operario, de cadena, sobre todo, que es donde más puestos tenemos, y bueno, de otros puestos identificados con riesgo ergonómico alto. Luego tenemos aquí en Valladolid la otra factoría, que también es similar a la de Palencia, que hacemos tres modelos en cada una de ellas, y luego carrocerías, que si bien tiene menos puestos penalizantes desde un punto de vista ergonómico, porque es verdad que no tiene montaje, hacemos piezas que abastecen a las otras fábricas, ¿no? Pero bueno, que también tenemos bastantes puestos que van síncronos con la fabricación de las otras dos factorías. Digo esto para que tengáis en cuenta que el volumen de evaluaciones de riesgos y de control de gestión de riesgo económico que tenemos es muy alto y por eso tenemos dentro del departamento del servicio de prevención un experto en ergonomía que está aquí con nosotros hoy, que luego nos contará un poco ejemplos prácticos de cosas que hemos ido analizando y modificando y mejorando. Y luego en cada factoría tenemos nombrado un ergónomo específico, ¿vale? Un poco para ayudar a la línea de mando y a toda la organización a impulsar, gestionar, controlar, mitigar todos los riesgos que se vayan detectando. Luego, quería comentaros las herramientas que tiene Renault ahora mismo con las que trabajamos para intentar, por un lado, evaluar los riesgos y, por otro lado, gestionar y controlar esos riesgos para que sean, en todo caso, tolerables o minimizar su impacto lo máximo posible.
Por un lado tenemos el método de evaluación de ergonomía, que es un método que, como ha comentado nuestro compañero de FREMAP, pues es ampliamente conocido, que sí que tiene en cuenta, por un lado, la línea jerárquica, el jefe de unidad o jefe de equipo, que es el que, conjunto con el operario, detecta posibles puntos duros, que llamamos, dentro de la zona de trabajo, dentro de su perímetro, para que luego el ergónomo pueda evaluar y pueda establecer, valorar el riesgo e intentar establecer medidas para que se minimice el impacto y la calificación del riesgo, ¿vale? Eso por un lado, a nivel evaluación. Luego tenemos unas mandatory rules, que esto se desplegó desde nuestra central en Francia, que sí que nos ayudan mucho a la gestión, al management en la gestión de riesgos. Es decir, es un poco intentar poner herramientas para adecuar lo máximo posible el trabajo a la persona, para que la propia línea jerárquica esté involucrada, para que hasta en algunos casos, en función del tipo de problemática que se pueda llevar a cabo, sube a nivel de dirección a través de unos comités de ergonomía que hay para que se establezcan medidas que muchas veces tenemos que hablar luego con la ingeniería para intentar que cambien el diseño de una zona, de un puesto. Lo que quiero que entendáis con esto es que el nivel de involucración de toda la organización en cuanto a la gestión de riesgos ergonómicos es desde el equipo de prevención hasta el director de la factoría, ¿vale? Aparte de que luego tengamos auditorías, etcétera, que nos ayudan también a mejorar nuestro sistema de gestión. Y luego también hacemos un seguimiento del absentismo o de las posibles bajas que tengan causa de un accidente tipo ergonómico, por un sobreesfuerzo o que tengan un potencial riesgo de fatiga muscular. Todo eso se controla a través de la gestión del management para intentar alertar e intentar poner medidas para evitar que o se vaya de baja o acortar la baja lo máximo posible, ¿vale? Eso a través de un PDCA, bueno, y de formación de puestos. También tenemos herramientas para rotación de puestos. Nosotros tenemos catalogados los puestos por colores, rojo, naranja y verde. Entonces, en función del tipo de puesto que tiene, pues tiene que hacer una rotación para mover otros zonas musculares o para cambiar de puesto de trabajo. Sobre todo esto hablo de cadena, que es donde más problemática puede haber y tenemos establecidas a través de aplicaciones informáticas, pues que a la línea jerárquica le pueda dar dónde tiene que colocar a los trabajadores para minimizar el impacto del riesgo en determinadas extremidades, ¿vale? Y por último, tenemos lo que es el memorándum de ergonomía, que es un poco donde se incluye la ergonomía en fase diseño. Quiero poner un poco en valor esto porque es verdad que por el principio de la ley de prevención, evitar los riesgos en origen sería lo ideal, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades, dentro de la técnica, a nivel costes, pues hasta dónde podemos llegar, es verdad que estas herramientas, sobre todo cuando hay nuevos proyectos, cuando va a venir un nuevo vehículo a la factoría, pues lo que hacemos es anticiparnos a intentar ver posibles dificultades que vayamos a tener para, en origen, cambiar el diseño y hacer que los puestos sean ergonómicamente menos penalizantes. Por ello, cuando se viene un nuevo proyecto, se asigna un proyecto a la factoría, desde nuestra central en Francia, tenemos un equipo de sociotécnicos que llamamos, que son los jefes de proyecto a nivel central, que son los que, digamos, tienen en cuenta toda la parte de no solo ergonomía, sino otros temas de seguridad e higiene. Pero bueno, aquí enfocándonos en ergonomía, tienen en cuenta todas las remarcas o posibles mejoras que se puedan hacer porque ya lo conocemos de antes, de proyectos anteriores, o porque en base al proyecto que va a venir, se ve que eso va a ser penalizante. Entonces, ese equipo bueno, liderado por el jefe de proyecto sociotécnico, junto con los ingenieros ya aquí en la factoría, donde se va a implementar el proyecto, son los que están en continua comunicación para intentar analizar y ver posibles mejoras que se vayan a hacer antes de que el proyecto se vaya ejecutando.
¿Por qué digo esto? Porque así evitamos puestos duros que anticiparnos a que haya puestos duros que luego puedan suponer otro tipo de problemas y porque en la fase de cuando se asigna un proyecto, en las primeras fases es cuando menos coste tiene el cambiar, el rediseñar los posibles puestos de trabajo y es más fácil prevenir posibles problemas o patologías que puedan desarrollar luego los trabajadores que vayan a estar en la línea de montaje. Es verdad que cuanto más avanzado el proyecto, más fácil es detectar esos problemas que puedan haber, pero como nosotros tenemos mucha experiencia ya de previa y tenemos mucha información de proyectos anteriores, es lo que nos ayuda a que cada vez podamos anticiparnos más a posibles problemas que vayan a haber en la nueva línea que se vaya a implantar en la factoría. Esto también unido a que con la información del servicio médico, que como os he dicho está integrado con nosotros, también tenemos en cuenta posibles informes de orientación médica o patologías que puedan tener ya los trabajadores que tenemos en plantilla para ver de qué manera podemos tener, o sea, teniendo en cuenta sus limitaciones, intentar diseñar la línea y hacerla lo más ergonómicamente menos penalizante para ellos. Es un poco lo que estamos trabajando o cómo venimos trabajando en Renault esta parte de fase de diseño. Y ahora a continuación, José Manuel Magide, que es nuestro experto en coordinador en ergonomía, nos comentará pues, casos reales, porque bueno, esto yo os lo cuento de manera teórica y bueno, es un poco, me lo tengo que creer, pero luego la realidad es que tenemos mucha información de base y tenemos casos reales de cosas que hemos ido implantando y mejorando. También ayuda a que tenemos una red de coordinación de ergónomos a nivel mundo, con todas las factorías en diferentes países, que también pues esas problemáticas o esas mejores prácticas también que se vayan generando y descubriendo, pues también se comparten con todos. Entonces, bueno, también nos ayuda a poder mejorar más rápido en cuanto a temas ergonómicos se refiere. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿me escucháis bien? Creo que sí, ¿no? Bueno, me voy a quedar aquí sentado porque tengo animada la presentación. A lo mejor con el mando la lía más. Le voy a dar desde aquí. Bueno, antes de pasar a un poco la presentación de soluciones prácticas, tengo aquí una pequeña diapositiva que os voy a explicar pues más o menos las 4 fases que sigue un proyecto ahora mismo en Renault. Voy a centrar sobre todo en la ergonomía, porque como ha dicho Sisto, se tocan todas las vertientes de la prevención, la seguridad, la higiene, la ergonomía, la vigilancia de la salud. Pero voy a centrar, como os digo, sobre todo más en la parte de ergonomía, ¿eh? La primera parte de todas, como dice Sisto, es donde más información, vamos a decir, podemos tener de cómo van a ser las cosas y más posibilidad de cambio también tenemos. Entonces es la parte más interesante. Entonces partimos sobre todo de lo que ya conocemos como problemas identificados en la fábrica. Sabemos qué accidentes ha habido, sabemos cuáles son los problemas de seguridad, de higiene y de ergonomía. Y en el caso de la ergonomía, como veis ahí representado, nosotros trabajamos, como ha dicho Sisto, con 3 colores, verde, amarillo, rojo, pues ya sabemos qué porcentaje de puestos tenemos ahora mismo identificados como malos. Entonces, tenemos identificado esto, sabemos qué es lo que tenemos que mejorar. Por otro lado, también trabajamos con las pirámides de edad, también trabajamos con las restricciones de actitud que puedan tener las personas que están en este momento en la fábrica. Y toda esta información, pues al final sirve para dos cosas. A la fábrica para construir el plan de progreso, para saber cómo mejorar, y al proyecto para tener pues, también más en cuenta la realidad de la fábrica. La segunda fase es donde ya tenemos, pues, bueno, lo veis ahí un poco, estas son palabras un poco, vamos a decir, francesas. Voy a intentar explicarlo a ver si me entendéis todos bien. Se firma lo que se llama un contrato de industrialización. Es como una especie de acuerdo, una especie de contrato, que la palabra así lo dice, donde se fijan los objetivos de seguridad, de higiene y de ergonomía. Ya os digo, me voy a centrar sobre todo en ergonomía, ¿eh? Entonces, a nivel de ergonomía, lo que hacemos en esta fase es definir el porcentaje máximo de puestos que queremos rojos, verdes y amarillos. Lógicamente no queremos ningún puesto rojo, no vamos a poner ahí un porcentaje porque no queremos. Entonces, ponemos un porcentaje cero de rojos, ponemos un porcentaje de amarillos al que estimemos en función de esos datos previos y ponemos un porcentaje del resto de puestos. Entonces, este es el compromiso que tiene el proyecto con la fábrica y lo alimenta, como veis, por arriba, los datos de la fábrica y los datos del proyecto. Tercera fase, aquí es donde ya tenemos pues algunas maquetas, algunos prototipos, sobre todo en Francia. No los tenemos todavía
en fábrica, o sea, no van a poder circular por todas las instalaciones de la fábrica, con lo cual nosotros ya tenemos posibilidad de hacer lo que llamamos los análisis previsionales. Es decir, podemos hacer sobre maquetas o sobre prototipos ciertos análisis ergonómicos. Por ejemplo, en el departamento de montaje, pues es casi posible realizarlo al 100%, pero en pintura, en chapa, en embutición, pues les tenemos que, vamos a decir, estimar. Bueno, aquí vamos a tener también en cuenta necesidades de formación, en principio todo esto. Yo os digo, no me quiero entretener con la parte teórica y pasar más a la parte práctica. Pasaríamos a la siguiente fase donde ya tenemos los prototipos que van a ir pasando por la línea de montaje, por todas las líneas ya, por pintura, por capa, por soldadura, por embutición y por montaje, donde ahí ya sí que podemos hacer ya evaluaciones reales con los operarios que están haciendo estos puestos de trabajo que a la vez están aprendiendo a montar estas piezas. Entonces, esta es la parte más interesante. Aquí también pues, me va a permitir pues, confirmar las estimaciones previas que había hecho o detectar también puntos duros. Una cosa que a lo mejor el proyecto me ha dicho que a lo mejor iba a montarse bien, yo ahora detecto que no se monta tan bien. Una goma, un asidero, eh, un cable, cualquier cosa, ¿eh? Y aquí es donde acabaría, vamos a decir, la fase proyecto, si todo está bien y todo se desencadena bien, y ya pasaría a la parte fábrica, donde ya pasaríamos a la vida así, ¿eh? Si todo estuviese perfectamente ejecutado, pues lógicamente aquí tendríamos que haber llegado con una situación mejor que la actual. Y como os decía, sobre todo lo que queríamos era enseñaros realizaciones prácticas de diversas situaciones que han salido de proyectos, ¿eh? Os he puesto fotos de aquí que tienen pues, algunas bastantes años de antigüedad, ¿eh? Entonces, he puesto aquí una muy típica, son los puestos que tenemos bajo caja del vehículo. Todavía tenemos puestos así en algunas situaciones. En Palencia tenemos unos poquitos, en Madrid tenemos unos poquitos, pero no tenemos tantos como tenemos hace 5 o 6 años, ¿eh? Entonces, para evitar, por ejemplo, trabajar con las manos por encima del dedo de la cabeza, pues tenemos opciones, son, lógicamente, os podéis imaginar, inversiones de coste muy elevado, de girar el vehículo, tener a lo mejor posibilidad de poner una persona de pies o en sillas reclinables, o también tenemos la opción que he puesto ahí en la zona central, que fue algo que se hizo hace bastante tiempo. Yo ahora estaba comentando con Mercedes que ella la ha estado viendo también en una empresa de montaje de trenes que la ha montado hace poquito. En Renault esto, por ejemplo, ya lleva pues unos 15 años que aproximadamente que se hace, y es que muchas de las piezas que se montaban bajo caja, con las manos elevadas por encima de la cabeza, ahora se colocan a nivel en esa pletina que veis ahí, y luego posteriormente un robot o una instalación automatizada las une y las atornilla al vehículo, con lo cual hemos eliminado 10 o 12 puestos que implicaban trabajo por encima de la cabeza, y ahora esas operaciones se hacen pues trabajando de una manera correcta. Luego, pues, imaginaros lo que es el montaje de un vehículo. Antes lo ha dicho Sisto. No es lo mismo una fábrica de montaje de vehículo que una fábrica, por ejemplo, de carrocerías. En carrocerías trabajamos con piezas que tienen unas dimensiones concretas. En la fábrica de motores, los motores tienen unas dimensiones concretas, pero un coche entre comillas, no lo puedo partir. Entonces, tenemos que buscar soluciones como estas. Aquí tengo la opción de colocar los coches en lo que se llama un trineo de altura variable, que es una plataforma elevable, y ahí lo que hacemos es ordenar las operaciones para que cuando yo, por ejemplo, tenga que montar las cosas que van en la zona superior del coche, el coche esté lo más bajo posible, y cuando tenga que montar las cosas que van en la parte baja del coche, las alfombras, los pedales, todo eso, el coche esté lo más alto posible. Entonces, trabajamos con esto, que es un sistema que se llama trineo de altura variable. En las fotos de abajo veis un poquito la situación baja y alta. La otra opción es subir y bajar a la persona, y eso también lo podemos hacer con fosos o plataformas. Hay que adaptarse un poco, ya os digo, a las distintas situaciones que podamos. Pues bueno, aquí tenéis la otra situación. Tenemos fosos para, por ejemplo, trabajar en el caso que veis ahí en la zona de barba del coche, o tenemos plataformas, pues, por ejemplo, para trabajar colocando los embellecedores de la parte superior del coche. La foto que veis abajo del todo a mi derecha, ahí tenemos incluso zonas donde tenemos distintas alturas de plataformas. Pues lo que busca al final es esto, ¿eh? Podemos tener eso, o incluso como en Palencia que tenemos, que es la altura de la balancela, la pieza que sujeta los coches, la que va bajando en altura. Esta, por ejemplo, tiene muchos años. Si os fijáis, estas fotos ya la calidad no es la misma que las de ahora. Y esto es algo que, por ejemplo, cuando yo llegué a Renault, ya me lo encontré así diseñado, pero mis compañeros de antes, pues cuando les llegaba un coche nuevo, ocurría en esa situación que veis en la foto de la izquierda. Un señor tenía una traviesa delante y él, para montar todos los elementos que van en la zona del cofre motor, que son muchos, tenía que hacerlo de esta manera. Esa pieza, que puede parecer muy fácil, pero esto ya os digo, es complicado de hacer porque hay muchos montajes ahí, muchos temas de calidad, muchas historias a contemplar, pues hemos ganado muchísimo, porque ahora la persona se puede colocar en el interior del vehículo, puede montar las cosas de una manera más ergonómica, y al final del proceso es cuando se coloca la traviesa. Esta también nos la he querido poner porque a lo mejor
no penséis en eso, en estas cosas de los pasos, por ejemplo. Los pasos los tenemos en cuenta desde el punto de vista ergonómico, porque al final son esfuerzo físico que hacemos, pero también los tenemos en cuenta desde el punto de vista de productividad. Un paso, pues es un tiempo y eso al final también es productividad. La ergonomía y la productividad van muy de la mano. Entonces, aquí lo que os estoy mostrando es lo que se llama una cadena embarcada. Entonces, aquí lo que ocurre es que el operario se desplaza a la misma velocidad que el producto y evitamos sobre todo que dé pasos laterales. O, por ejemplo, si pensáis en esta situación, imaginar este señor cuando iba andando hacia atrás montando cosas. ¿Qué le podía pasar? Pues caerse, lo primero, lo más evidente, pero también todos esos pasos hacia atrás, imaginar también el esfuerzo físico y mental que supone, ¿no? Entonces, con estas soluciones, pues también damos solución a problemas de seguridad y de ergonomía. Por hablar un poquito también de manejo de cargas, que lo de antes era sobre todo de posturas, pues las típicas soluciones, ¿eh? Ahí os he puesto en la primera foto de la izquierda, pues un empujador eléctrico. Nosotros por partida intentamos que todos los carros se puedan empujar manualmente. Tenemos una norma que nos exige que como mucho, 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 un carro, independiente de la frecuencia, se pueda mover con 15 kilos de esfuerzo de arrancada, ¿eh? Y de ahí para abajo en función de las frecuencias. Además de eso, si hubiese dificultades, utilizamos los empujadores, ¿eh? Pero también somos conscientes de que muchas veces estos medios están ahí en las esquinitas y no se usan. Entonces, por eso os digo que intentamos que el diseño del carro ya venga bien para que incluso haciendo la mano es un esfuerzo que no sea muy, muy elevado, ¿eh? La otra que tenéis a la derecha son las típicas asistencias que utilizamos pues, para montar, por ejemplo, en ese caso es un portón trasero. Me ayuda a mover la pieza, es decir, a evitar la manipulación manual de cargas, pero también me ayuda a atornillarlo, con lo cual controlo pares de torsión, controlo esfuerzos de montaje en atornilladoras y elimino también pues, problemas musculoesqueléticos en la extremidad superior. Las dos de abajo son ya más típicas. La que veis abajo a mi izquierda es una estantería dinámica. Es una estantería simplemente que lo que hace es colocar la pieza a una altura correcta. Me la deja a la altura de la cintura. De esta manera no tengo que subir o bajar a por las piezas. Y la otra es la típica mesa elevada. También con tema de evitar pasos, desplazamientos, subir y bajar peldaños, pues soluciones muy sencillas como estas. Estas ya no son tan caras como las anteriores, es simplemente mantener al nivel la zona por la que transita el trabajador y la zona en la que cojo la pieza. Podemos, ya os digo, poner tarimas, podemos poner realces o podemos poner vaciados los contenedores para poder entrar a por esas piezas de una manera correcta. O también, como veis a la derecha, simplemente almacenar las piezas en posición esto vertical en lugar de horizontal. Como hasta ahora os he enseñado muchas cosas que eran, vamos a decir, un poquito caras, pues también os he querido poner una para que veáis que también no todo es caro. Y esto es una sugerencia que hicieron los propios operarios. Cuando están montando las líneas de montaje, pues se montan tornillos y se caen al suelo. Coger un tornillo del suelo puede parecer que es una tontería. Pues coger un tornillo del suelo son casi 50-60 kilos que cojo por el peso de mis brazos, de mi cabeza, de mi tronco. Si no lo hago correctamente, flexionando las piernas. Eso tiene un momento de inercia en mi espalda, hay problemas en los discos y todo esto. Esos tornillos se caen muchos, ¿no? Pues bueno, simplemente una varilla telescópica con un imán en el fondo para que cuando yo cojo los tornillos que están por el suelo no me tenga que agachar y una pequeña tolva donde echo esos tornillos a buena altura y caen a la cajita y no se caen por el suelo. Entonces, esto, coste muy, muy reducido y sencillo, ¿eh? Y me quedan dos. Quería también tocar aquí temas cognitivos. Antes lo habéis comentado muchos de vosotros. Lo cognitivo también muchas veces incide en lo físico, ¿eh? Entonces, aquí os he enseñado, por ejemplo, espejos que tenemos para hacer montajes de piezas a ciegas. Cuando hacemos un montaje a ciegas hay un esfuerzo mental porque estamos montando algo y lo tenemos que montar a base de sentirlo con los sentidos. Puede ser un ruido, puede ser el tacto. Y eso muchas veces provoca malas posturas, porque si yo no lo hago bien, ¿qué voy a hacer? Mirar por abajo a ver si lo he hecho bien y me voy a agachar. Entonces, para eso tenemos, ya os digo, espejos, tenemos simplemente linternas en las casquetas o en las manos. Y la otra que os he puesto ahí a la izquierda es las zonas de preparación de picking. Nosotros también hace unos años, si hubieseis ido a nuestra fábrica ahora y hubieseis ido hace 10 años, veréis que ahora mismo las líneas están muy despejadas de pieza. ¿Por qué? Porque ahora montamos las piezas en lo que se llaman kit. Entonces, el operario recibe las piezas que tiene que montar. No es como antes que tenía cada puesto una estantería, como esas que es por ahí, y tenía que ir eligiendo el operario qué pieza tenía que montar. Ahora le llegan las que necesita, pero esos kits los preparan personas. Entonces, en esas zonas de preparación de personas, lo que tenemos son lo que se llaman ayudas a la elección. Son unas lucecitas, como veis en el dibujo, en la figura de abajo, que se van encendiendo a medida que la persona va cogiendo la pieza. Cuando la coge, da una especie de barrita para validar que la ha cogido, y de esta manera, pues reducimos el esfuerzo mental de la elección
y aseguramos también los temas de calidad, porque si montas una pieza que no es, pues al final ese coche pues le habría que retocar. Y la última que os quería contar, pues son tres cosas que también hacemos, no son exactamente el proyecto, porque esto ya es más vida serie, son cosas que hacemos que antes ha comentado también Sisto. La primera que hacemos, que lo llevamos desplegando 2 años, es una formación que damos a los jefes de unidad. Consideramos que el jefe de unidad, que es el que está allí las 8 horas con los operarios, es la figura clave. Entonces, mis compañeros ergónomos con mis compañeros médicos del trabajo dan una formación a los jefes de unidad donde les explican de una manera muy sencilla cómo funcionan los huesos, los músculos, cómo se forman las lesiones típicas. Y luego hay una segunda parte práctica donde ellos les pedimos que cojan una caja, que empujen un carro, que coloquen una estantería en un sitio, es decir, las distintas situaciones que se pueden encontrar en la fábrica para que entiendan y hablemos entre todos cuál es la mejor manera posible de hacerlo. Y sobre todo la idea es que ellos también, cuando están luego en la línea y detecten estos movimientos en nuestros trabajadores, pues sean capaces también de corregirlos y evitar esas lesiones que se pueden dar muchas veces porque a lo mejor no tenemos conocimiento de que me estoy haciendo daño con levantar la mano aquí o hacerlo de esta otra manera, ¿eh? En paralelo, tenemos lo que llamamos la formación de los dojos. Los dojos viene en japonés y es taller práctico, y es la formación de acogida generalista que damos a todos los trabajadores que entran en la empresa. Vuelve a ser una formación práctica de seguridad, higiene y ergonomía, hablo de ergonomía, donde enseñamos al final a las personas, los distintos trabajadores que entran en fábrica, pues nuevamente a que entiendan cómo hay que hacer mover las cosas y lo hagamos practicando, que es lo importante, ¿eh? Hay una segunda parte de la formación que es lo que se llama, eso que veis, esas siglas, SWI, que es Specific Workstation Induction, que es formación de inducción, que esa es la que da el encargado, el jefe de unidad al trabajador, específica de los riesgos de su puesto. Él es el que lleva al concreto, al detalle. Y ahí también incluye la ergonomía, ¿eh? Que para eso esa formación también previa que les damos. Y la última que ya la comenté antes, existe un poco, es la rotación. Intentamos que sea una rotación inteligente. Para eso esas herramientas informáticas que comentamos, que lo que garantizan es que al final las distintas personas conocen los distintos puestos, pero además esos puestos cuando se rotan son compatibles con las distintas limitaciones que tienen esas personas desde el punto de vista médico, pero también las limitaciones que nosotros identificamos en las evaluaciones de riesgo. Al final es una matriz de 3 entradas, donde al final le decimos al jefe de unidad por dónde tienen que rotar esas personas en las distintas periodicidades que veis. Nosotros tenemos establecido que un puesto rojo se rote cada 2 horas, un puesto amarillo se rote de manera diaria, ¿eh? Y esto es lo que os quería contar. Voy a acabar con esta foto que encontré del año 54. Puede parecer unas condiciones muy malas, pero si observáis con detalle, a mí me gusta mucho observar en las fotos y observar en el día a día en la fábrica, hablar con la gente, con los operarios, veréis que ahí hay distintas soluciones ergonómicas ya del año 54. Quizás no cumplían el Real Decreto 486 en cuanto a que tengan que tener una barandilla, esa plataforma, ese tipo de cosas, pero ya eran soluciones que ellos estaban implantando y anda que no hace años de esto, ¿eh? Entonces, pues oye, todo evoluciona y evidentemente, pues ahí está el tema de la mejora continua. Y aquí hemos acabado.